Vamos a comenzar a hablar siempre basado en la unidad número 6 y lo que es la elaboración de presupuesto, exactamente lo que es análisis de flujo de fondos. El objetivo es comprender el significado del flujo de fondos que le permita al estudiante organizar la ejecución y optimización del presupuesto. Acá vamos a ver tres cosas: descripción del flujo de fondos, uso del flujo de fondos y cómo se calcula. El flujo de fondo es resultado de la diferencia entre los ingresos y costos anuales durante la vida del proyecto. Expresa el excedente o déficit de presupuesto en cada año de la vida del proyecto. Si observamos la tabla, vamos a notar de que en el año 2013 y 2014 tenemos inversiones de 4.3 miles de dólares y en el año 2014 2.5 miles de dólares. Si nosotros nos vamos a la parte de los gastos operativos, en ese mismo año tenemos 1.4 miles de dólares y 2.000 de dólares, y no haciendo, en la parte de los ingresos tenemos cero. ¿Qué significa esto? Que la empresa apenas está comenzando, está apenas invirtiendo, se está estableciendo, pero aún no ha operado. Está gastando en personal, en instalaciones, en equipo, en todo lo demás, pero no ha arrancado, no ha producido. Ya en los años 2015, 2016, 2017, las inversiones cesan, se vuelven cero, los gastos operativos se incrementan de 2 a 2.8 y 2.8 respectivamente, pero sí comienzan a aparecer los ingresos, 3, 5 y 6 respectivamente. Esto se puede explicar en esta siguiente gráfica, donde comenzamos a ver nosotros que en los primeros años, 2013 y 2014, la parte azul son de inversiones, la parte naranja son de gasto operativo. Ya en los años 2015 y 2016 y 2017 las inversiones no aparecen porque ya no hay, pero sí aparece algo nuevo que se llaman ingresos. O sea, ya aquí la empresa arrancó, ya comenzó a producir. Sin embargo, los gastos operativos crecieron, pero porque el personal siempre quedó laborando, que es la parte naranja. Les voy a pedir que en sus láminas ustedes puedan leer detenidamente cada uno de estos elementos para el cual se utiliza el flujo de fondos. Es importante que lo lean porque así ustedes van a darse cuenta cuál es su utilidad y para qué les sirve, su importancia. Vamos a avanzar en el cálculo. Bien, en el siguiente cuadro tenemos un ejemplo de una empresa que tiene una vida de 10 años mostrada acá, y durante esos 10 años, en el primer año notamos que hay una inversión de 500.000 dólares. En este mismo año los gastos operativos fueron de 180.000, los ingresos fueron de 360.000. El flujo, como decíamos en el concepto anterior, no es nada más y nada menos que la diferencia de todo lo que entra menos todo lo que sale. Todo lo que entra, que en todo caso acá serían 360.000 dólares, menos todo lo que sale, que sería en todo caso 500.000 de inversión más 180 de gasto operativo. Entonces 360 menos 180 menos 500 me da a menos 320. Obviamente que me da negativo porque hubieron más gastos, más egresos, más inversiones que ingresos. Ya en los demás años, como en el del año 2 hasta el 10, miramos que los gastos, los ingresos permanecieron constantes. Logramos mantener constantes esos ingresos, fue un fondo constante, y los gastos operativos se mantuvieron, ya no hubieron inversiones. Entonces, el cálculo del análisis de flujo lo hicimos así pues para fácil comprender.
Se ha hecho así de esta manera porque para fácil comprensión. Nosotros aquí miramos ya desde el 2 al 10 que para calcular el análisis de flujo va a ser todo lo que entra menos todo lo que sale. En todo caso, $360,000 menos 180,000 me va a dar 180,000. Aquí me va a dar positivo en todos porque prácticamente son los mismos datos. Desde el 2 hasta el 10 es lo mismo. 360,000 menos 180,000 me da 180,000. Ahora, ¿cómo calculo yo el flujo anual de fondos? Esta parte que está acá, este símbolo significa sumatoria. Va a ser la sumatoria de todos los flujos de fondo, incluyendo el negativo. ¿Qué es lo que va a pasar? Sumo todo el positivo y le resto el negativo. Así como está en esta parte. Y me da 1.300. Como me da positivo, eso se llama superávit. Superávit o excedente, lo que me permite que yo pueda invertir en otro proyecto. Tenemos el siguiente cuadro prospecto. Dice, en base a los datos del cuadro propuesto abajo, determine flujo anual, presupuesto de toda la vida del proyecto, balance. El balance es lo que nosotros le llamamos el saldo que queda, es que es la parte de abajo. Lo que es el balance final del proyecto y años que duraría pagar la inversión. Años que duraría pagar la inversión, óigase bien. Entonces, en el primer año, obviamente que tenemos una inversión de $500,000, gastos operativos de 70,000 y los ingresos de 100,000. Si yo calculo el flujo, va a ser nada más y nada menos que los ingresos de 100,000 menos 70,000 menos 500,000. Me va a quedar algo por acá y obviamente que va a ser negativo. ¿Por qué? Porque hay más salida, más egreso que ingreso. En el primer año es permitido porque es un año de inversión. Ya en los segundos años, si miramos, ya no hay inversiones. Pero sí crecieron los ingresos, también crecieron los gastos operativos, pero ojo, aquí al final, en el sexto año me encuentro con un valor residual. ¿Qué significa? Que a lo mejor esta empresa fue creada para funcionar 6 años, después de 6 años desmantelan y se marchan. Así pasa en Nicaragua, inclusive con las zonas francas. Abren por un periodo de 5 años, después cierran y abren con otro nombre o simplemente se van del país. Entonces, la inversión de $500,000 que hicieron ellos, al final terminan vendiendo todo quizá a un 50% porque ya está depreciado. O sea, de los 500,000 que invirtieron, logran recuperar 250,000. Por eso nosotros le llamamos valor residual. Como acá está proyectado, se llama valor residual. Si estuviéramos en el momento, cuando se hizo la transacción y hacemos el mismo cuadro, esto ya se nombra con otro nombre, se llamaría otros ingresos. Porque ya no es por la venta o servicios del negocio, sino que es por la venta de los calaches o de las cosas que dejan ahí tiradas, ¿no? Entonces, ese valor residual corresponde a eso. ¿Qué significa? Que cuando haga el cálculo acá, no solo voy a agarrar los ingresos menos los egresos, sino que, o sea, que voy a agarrar los 400,000 menos 260,000, pero además de eso, le voy a sumar los 250,000 y me va a incrementar mucho más el valor acá del balance. Entonces, en el segundo año va a ser 400 menos 260,000, me va a dar un valor. 400 menos 260, otro valor igual, y así va a ir igual. Pero aquí en este caso 400 menos 260 y le voy a sumar después los 250, que es lo que me van a pagar por todos los calaches que voy a vender. Ok, hacemos un esfuerzo y voilà, tenemos el cálculo. Como dijimos al inicio, en el primer año 100 menos 70 menos 500 me da menos 470. Aquí ya me queda positivo. 400 menos 260, 140 y así sucesivamente. Ya aquí en esta parte, 400 menos 260 me quedaría 140. Le sumo los 250 para llegar a 390. Recuerden, el valor residual acá se suma. Luego agarro todos los flujos y los sumo. Me va a dar 480. O sea, sumo todos los positivos y le resto el negativo. Me queda un superávit de 480. ¿Qué significa? Eso significa de que yo puedo invertir esos 480 todavía en otro proyecto. Años que tardaría pagar la inversión. No es nada más y nada menos que agarrar
agarrar ese negativo que me quedó al inicio, y me quedó negativo porque hubieron mayores egresos que ingresos. Significa aquí que yo estoy debiéndole a alguien, puede ser a un banco, puede ser a alguien que me financió, a cualquier persona, le estoy debiendo esos 470. Entonces, lo que agarro este valor y lo divido entre el primer valor positivo que me resultó del ejercicio. Puede ser que este valor varíe al transcurso del periodo que vaya surgiendo en los años, pero yo voy a agarrar como referencia el primer valor positivo. Entonces yo agarro 470.000 que debo entre los 140.000, como lo hago de esta manera, aquí, años que tardaría en pagar la inversión. 470.000 entre 140 y me da 3.3571. O sea que en 3.35 años, que estamos hablando que es como 1 año y 5 meses, como 3 años y 5 meses. En 3.35 años, que son 3 años y 5 meses más o menos, yo estoy pagando la inversión. Significa que si aquí me enjarané en 3.35 años, estamos hablando en el 2, del 2 al 3, a ver, 1, 2, 3, a inicio del quinto año yo estoy pagando esa deuda. Me va a quedar todavía medio año del quinto y todo el sexto año para recuperar y llevarme lo demás. O sea que sí, el negocio en este caso es rentable. Esa parte, antes de avanzar, así similar como estamos viendo esta tabla, es la que va a quedar como propuesta de tarea similar, porque es bastante práctica, porque lleva valor residual y es algo manejable. Sin embargo, quiero avanzar y explicar cuando nosotros tenemos una empresa, una cooperativa, una institución, y tal vez esta cooperativa o esta empresa o esta institución está trabajando normalmente, ya sabe lo que está haciendo, lo hace de una manera normal, pero ya encontró un confort o tiene ya un modus operandi, o como podríamos decir, ya está acomodada, pero llega un momento en que estas empresas quieren crecer aún mucho más. Quieren crecer y la única manera es diversificando sus productos o diversificando sus servicios. Eso los conlleva a que ellos tienen que montar un pequeño proyecto. Y ese pequeño proyecto significa meter más equipo, meter más personal al trabajo. Significa inyectarle dinero. ¿Por qué? Porque ya a partir de ese momento necesitan diversificar su producto, ofrecer algo más al público meta y de esa manera incrementar sus ingresos. Obviamente que esto va de la mano. Al incrementar mis ingresos voy a incrementar mis gastos operativos también, porque claro, voy a meter más personal a trabajar y tuve que haber metido la inversión, ¿verdad? Porque sin equipos nuevos, sin más material, sin productos nuevos, yo no voy a poder ofrecer algo nuevo, ni servicios nuevos, ni productos nuevos. Entonces, aquí vamos a tener dos cosas muy importantes que quiero que manejemos. En esta parte de condición dice con el proyecto y aquí dice sin el proyecto. Con el proyecto vamos a denotar los gastos como G, los ingresos como I, y lo que es el flujo, dijimos todo lo que entra menos todo lo que sale, ingresos menos gastos del flujo. Sin el proyecto vamos a denotarlo como G', ingresos como I', y el flujo sería I' menos G', o sea, todo lo que entra menos todo lo que sale, pero sin el proyecto. Este comportamiento es el que tienen las empresas comúnmente, lo que hacen. Ya cuando meten un proyecto nuevo, obtienen esto diferente. Entonces, hay un diferencial, tanto de los gastos que se incrementan como los ingresos que se incrementan. ¿Cómo lo calculamos? ¿Ok? El incremento se calcula de la siguiente manera. Los gastos que tengo con el proyecto ahora menos los gastos que tenía antes. Hay una variación, una diferencia. Igual, los ingresos que tengo, ¿verdad? Con el proyecto menos los ingresos que tenía antes. Hay una variación de ingresos, o sea, hay un incremento de ingresos. Hay más ingresos. Y cuando voy a calcular el flujo, va a ser igual. Lo que crecí de ingreso menos lo que crecí de gasto. Ese va a ser mi...
Entonces, el flujo del incremento va a ser lo que crecí de ingreso menos lo que crecí de gasto. Ese va a ser mi flujo de ingresos menos egresos ya con el proyecto. Aquí vamos a mirarlo en ese cuadro. Si observamos nosotros, tenemos en la primera, son 3 tablas. En la primera tabla nos dan la operatividad del proyecto o del negocio, pero sin el proyecto. Aquí dice sin el proyecto, o sea, a como tradicionalmente lo hacen. Tienen $160,000 de ingresos y tienen $100,000 de gasto. Si hago la diferencia, 160 menos 100,000 para sacar el flujo, aquí me va a dar 60,000. 60, 60, 60, 60 en todo. Lo sumo por 10 años y aquí me va a dar 600, ¿ok? En este caso, ya las personas ya no quieren seguir como están siendo normal, entonces montan un proyecto. En ese proyecto significa meter más equipo y más personal, hacen una inversión de $500,000, los ingresos suben a 360,000 y los gastos también suben a 180,000. Sí, están haciendo un esfuerzo, pero el flujo acá me va a quedar negativo en este momento, porque voy a agarrar 360 menos 180 menos 500, me va a quedar negativo. Ya los demás lugares siguió siempre, se mantuvo el ingreso, se mantuvieron los gastos operacionales, pero no hay inversiones. Las inversiones se hacen una sola vez al inicio. Y si observamos, tampoco nos están dando valor residual. Significa que esa empresa no piensa irse, no piensa vender sus calaches. ¿Ok? Si igual hacemos el cálculo, 360 menos 180 me va a dar aquí 180 positivo. Igual me va a dar para los demás valores, por acá, positivo. Al final, yo voy a sumar todos los positivos y restar el negativo y me va a dar un monto acá. Y el siguiente cuadro que está abajo, también vamos a tener el mismo efecto. El gasto incremental va a ser el gasto que tengo con el proyecto menos el gasto que tenía antes. En todo caso, 180 menos 100. Los ingresos van a ser lo mismo, 360 que tengo ahora con el proyecto menos los ingresos que tenía antes. Entonces, 360 menos 160, aquí me va a dar 200. Y el flujo va a ser la diferencia de estos dos señores. Hacemos un esfuerzo y voilà, aquí tenemos el primer cuadro que decía que calculamos los 60,000. 600. Hacemos el otro esfuerzo, ya hicimos el cuadro, aquí 360 menos 180 menos 500 me da menos 320. Sumo todos los 180 positivos y le resto el negativo y me va a dar 1300, un superávit. Hago otro esfuerzo y tengo ya el cuadro rayado. 180 de gasto operativo menos 100,000 que tenía antes me da 80. Igual, 360 de ingreso menos 160 que tenía antes me da 200. Y así hago el cálculo para los demás. Y ahora yo agarro el flujo, calculo aquí, 200 menos 80 me da 120. Aquí 120, 120, 120 durante los 10 años me da 1200, un superávit, que esa variación me hizo tener un superávit de 1200, un incremental. Esto es un flujo de fondo incremental que me va a permitir hacer inversión en otro proyecto, crecer aún más mi empresa. Bueno, esta ha sido la clase, ¿verdad? Espero que la hayan comprendido y les agradezco. Por favor, lean bien las láminas y le ponen atención y resuelvan la tarea, pues, que va a ser prácticamente básica. Hasta la próxima.